Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, es para mí un privilegio el poder colaborar con Diego, que es un poco el exponente de la generación que viene. Yo ya en breve me tendré que retirar y tengo que dejar el paso a los jóvenes. Y obviamente si los jóvenes tienen la calidad que tiene Diego, pues obviamente yo creo que es un buen relevo a seguir. Bueno, en este sentido, yo como estamos ya al final de la mañana, lo que voy a intentar es explicarles de alguna forma la experiencia que tengo en el campo de la nutrición. Yo soy investigador básico, yo hice la tesis doctoral con don Santiago Grisolía, que fue discípulo de Severo Ochoa, o sea, conocí en persona también a Severo Ochoa, y de hecho la película o la serie que hizo Imanol Arias sobre la vida de Severo Ochoa, la estuvimos un poco asesorando nosotros desde Valencia en lo que es ahora el Príncipe Felipe, antes era el Instituto de Investigaciones Citológicas, y ahí es donde tuve la suerte de hacer mi tesis doctoral, donde empecé el contacto indirectamente con el metabolismo, en concreto el metabolismo de las proteínas, y de ahí fui derivando a cosas más aplicadas. O sea que tengo una formación básica que derivó posteriormente a cosas aplicadas, que es lo que voy a intentar explicarles ahora, pasarles un poco mi experiencia personal en el campo de la nutrición. Y en concreto, la temática que nos ocupa es la nutrición de la mujer deportista. Entonces vamos a ver, en cierto modo, cómo hemos, de nuestra experiencia, abordado algunos problemas. Voy a hablar de tres que yo creo que son los que tiene la mujer deportista en el momento actual y la experiencia que hemos acumulado al respecto. Bien, podría ser la diapositiva última para dar agradecimientos, pero si yo estoy aquí contándoles algo es porque tengo este grupo de gente que me está ayudando. Tenemos a mi izquierda una spin-off que montamos, que pueden ir a la página web, que se llama Nutri Evidence, SND, de Salud, Nutrición y Deporte, que es donde llevamos a cabo una serie de investigaciones y de proyectos que luego patentamos para sacar dinero que luego reinvertimos en investigación. Obviamente porque lo que se invierte en investigación en este país todavía en ciencia es muy escaso. Y si hablamos además de ciencia aplicada al mundo del deporte, pues peor todavía. Entonces a mi izquierda están los que estamos en la spin-off y pongo a mi derecha los que estamos en el Hospital General de Alicante, el grupo 36 de Isabial, que es actividad física y nutrición para la salud. Ahí trasladamos conocimientos que hemos adquirido en el campo del deporte al mundo de la salud. No es el tema de esta charla, pero os comentaré brevemente. De nuestra experiencia de entrenamiento con ciclistas, hemos sacado un pedalier para gente con insuficiencia cardíaca que estamos utilizando en el hospital, adaptándoles, obviamente, el tipo de actividad física a esta patología. Entonces, mucho de lo que hacemos en el mundo del deporte, y es porque los deportistas son muy fiables en el momento de sacar los datos, son verdaderamente significativos, es decir, si dices hace este tipo de ejercicios lo van a hacer, el tema de la salud ya el paciente es mucho más voluble y le cuesta más, pero nos ha permitido esta sinergia el poder trasladarlo. Yo estoy dirigiendo el grupo del hospital también, ahí están mis colaboradores, ahí está Néstor que está en la spin-off conmigo y también está en el grupo y también está ahí Alejandro, ahí arriba, ahí lo verán, no sé si así ahí se ve, arriba a la derecha, pues Alejandro iba a dar la charla a primera hora de la mañana, no ha podido darla porque su mujer está esperando gemelos y se ha puesto ya a punto. Entonces se lo he comentado a Eva, que es la que daba la charla, y le digo, es que tiene un problema, no puede venir. Y me dice, no, tiene dos problemas. Le deseamos de aquí, si está grabado, mucha suerte. Van a ser dos bichitos o bichitas, que no sabemos el sexo todavía, pues muy majos. Y nada, que tenga la mejor de las suertes. Ha faltado por un tema importante y yo creo que pues se lo merece todo y le dedico la charla a él porque fue alumno mío, hizo la tesis conmigo, en el sentido yo se la dirigí y la verdad que es un alumno pues muy brillante. Ahora ya es un gran colaborador y está conmigo en este grupo. Bueno, vamos a ver un poquito, a introducir el tema. ¿Cuál es la problemática, yo creo, que tenemos en el mundo del deporte con la mujer? Tenemos un tipo de disciplinas deportivas muy adaptadas para ensalzar las cualidades masculinas a nivel de fuerza, de explosividad, etcétera, etcétera, y la mujer ha tenido que acoplar a este tipo de habilidades. Y obviamente, pues en esto pues no estaría a la altura del varón. No hay deportes específicos para la mujer. Son deportes masculinos en los que la mujer pues, ha tenido que meterse. Y esto es quizá el principal problema que tenemos y es un tema de debate, obviamente. Ahora pondré un pequeño ejemplo para que vean un poquito lo que quiero transmitir. Pero quédense con la base de la nutrición. Es importante para mantener una buena composición corporal, dependerá de qué disciplina deportiva, pues tendremos una más óptima o menos óptima. Luego la adaptación al esfuerzo y el tema de la recuperación tras el ejercicio, que es un tema que a veces se pasa de largo, pero yo creo que es súper importante. Bien,
¿Y para eso qué tenemos? Pues tenemos pues, los nutrientes que producen ATP, los hidratos de carbono, las grasas, obviamente, y las proteínas, que además de producir ATP, que es la energía que produce, yo voy a hacerlo muy divulgativo esta charla para que todo el mundo lo pueda entender, pero ¿qué es la moneda energética que tenemos en las células? Pues las proteínas también nos pueden a producir los ladrillos para construir nuestras propias proteínas, que son los aminoácidos. Bien, ¿cómo tenemos que hacer la planificación? Me han hecho una pregunta ahora en la televisión de aquí de Soria, la dieta tenemos que dar a las mujeres deportistas. Digo, pues va a depender de muchos factores, entre ellos, por ejemplo, el momento de la temporada. Tenemos que ver si estamos en la época de entrenamiento, si el entrenamiento es específico o es un entrenamiento general, porque depende de disciplinas deportivas, hay entrenamientos más específicos o más generales. La dieta también precompetición, antes de la competición, que puede ser la semana de antes, si hacemos sobrecarga de glucógeno, si hacemos afinamiento puede ser unos días, o incluso la hora de antes, como quien dice. O la dieta de competición, si las normas de la competición nos permiten habituallarnos, pues ver qué podemos hacer en esos momentos de habituallamiento. O la dieta de recuperación tras el ejercicio. Y luego tener en cuenta el ciclo deportivo. Habrá momentos que no podemos aplicar estas estrategias porque el ciclo es de tipo microciclos, es decir, están continuamente jugando, lo que ocurre en la liga de fútbol o en la liga de baloncesto. Otras veces tenemos objetivos más a largo plazo, es decir, un macrociclo, sí que podemos aplicar este tipo de estrategias. Y luego las dietas de mantenimiento, cuando los deportistas se relajan, se van de vacaciones, muchos se descuidan. Y entonces hay que tener en cuenta que en esos momentos hay que darles unas normas para que no aumenten de peso y no pierdan, obviamente, prestaciones. Y luego las de contingencias. Viene una lesión, un cambio de calendario, lo que sea, pues hay que tener la dieta también preparada. Obviamente también tenemos que tener en cuenta qué tipo de disciplina deportiva hacemos. Sabéis que hay deportes de fuerza, hay deportes de velocidad, hay deportes de resistencia, donde distintas rutas metabólicas van a intervenir. Los deportes explosivos pues va a ser sobre todo la creatina, en los deportes de velocidad va a ser sobre todo la glucosa o el glucógeno, en los deportes de resistencia vamos a utilizar las grasas, pero quemándolas con los hidratos de carbono, reacciones anapleróticas. Claro, todo esto lo explico a mis alumnos y me dicen, ¿hay que saber el metabolismo? Digo, hombre, cualquier libro que cojáis de nutrición vais a ver que siempre hay rutas metabólicas por el medio. Por lo tanto, hay que saber metabolismo. Pero es verdad que esta clasificación es muy simple. Nos encontramos disciplinas deportivas donde hay mezcla de cosas. Por ejemplo, en motociclismo, y lo comento porque hemos llevado a que ha sido campeón de Moto 3 del año pasado, Marc Massiá, hemos llevado la dieta nosotros, pues la típica disciplina deportiva que se combina fuerza con resistencia. Es decir, hago acciones de fuerza muy seguidas en el tiempo. Cada vez que se tumba la moto, la acción de fuerza que se hace es bestial con la aceleración que están circulando estos deportistas. O reacciones o disciplinas de fuerza y de velocidad. Por ejemplo, los lanzamientos, la jabalina, por ejemplo, sería un caso concreto. O de resistencia, velocidad. Los 3.000 metros vallas están haciendo una prueba de resistencia, pero cuando tienen que saltar la valla, pasar la rilla, tienen que hacer esfuerzos explosivos. Por lo tanto, ya digo, la clasificación que hacemos muy sencilla, según qué disciplinas, pues es un poquito más compleja. Y obviamente, si a esto le añadimos una serie de cuestiones, como puede ser el género deportivo, es decir, el tema de si es hombre o es mujer, pues ahí unimos a estos factores intrínsecos, genética, psicología, etcétera, y factores extrínsecos, entrenamiento, etcétera, etcétera, pues todo esto va a influir indudablemente. Voy a poner un ejemplo que va a ser un poquito controvertido, pero quiero poner el ejemplo de Lia Thomas. Lia Thomas era un nadador americano que no se clasificaba cuando competía como varón, no tenía una buena clasificación, de hecho, pues le costaba estar en el equipo masculino de natación americano. Y Lia Thomas se sentía mujer y empezó a hormonarse. Y compitió creo que era en Tokio, que compitió en la prueba femenina. Bueno, en la clasificación, creo que todavía está el vídeo colgado, cuando se clasificó, cuando él decía que era mujer, porque lo único que hizo es inyectarse una hormona. O sea, yo creo que el sexo depende de más cosas, más que de una hormona, de muchos factores. Pero bueno, él está en su derecho, se sentía mujer, pero había conservado una serie de cualidades como la capacidad pulmonar, la masa muscular, la frecuencia cardíaca, que las tenía de su etapa cuando era varón. Y que inyectarse la hormona, por muy mujer que se sintiera, no cambiaron para nada. Pues el vídeo se ve que a la clasificación que hace para el equipo femenino de natación de Estados Unidos sacó 38 segundos a la segunda. Es decir, una burrada de tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? Es un tema controvertido. Ahí hay una revisión que hacen desde el Comité Médico Olímpico en el que analizan esta cuestión varios
autores son los que lo están firmando, y yo creo que una posición puede ser que haya una categoría deportiva para este tipo de gente, porque las mujeres, obviamente, cuando ocurrió esto, protestaron. Las deportistas que compitieron con él dijeron que eso no lo veían justo. Una categoría como la que tengo con Santiago Sanz, con Santi Sanz, es atleta paralímpico, tiene varios récords del mundo, es parapléjico y es un tío, pues eso, que ha tenido varios récords del mundo y trabaja conmigo en el sentido de que hizo el máster, fue alumno del máster en el que doy clase y ahora está haciendo investigaciones relacionadas con la hipoxia y quiere sacarse una carrera de medicina y va a ir a Perú a trabajar y le interesa mucho el tema de la hipoxia. Pues bueno, él tiene una categoría que es el deporte paralímpico, donde compite y todo esto. Pues igual dejo ahí abierto el debate con este tipo de personas que se sienten mujeres y están mirando por cambiar de género, pero obviamente no todos los atributos los adquieren por una simple inyección, pues habría que ver si una categoría aparte podría ser la solución. Y voy a poner un ejemplo. El tema de intensidad del ejercicio que lo podemos medir por la VO2 máxima, ¿de acuerdo? La VO2 máxima, pues el consumo máximo de oxígeno, como todos ustedes saben. Bien, es un límite particular de cada sujeto. Hacemos una prueba de esfuerzo, correr o en bicicleta estática, y medimos el consumo de oxígeno y producción de CO2 y cada persona tiene un perfil. ¿Y qué se observa? Pues básicamente que la gente que está entrenada adquiere el umbral de lactato, empieza a funcionar en anaerobiosis mucho antes que la gente que está entrenada, que lo hace mucho más tarde. ¿De acuerdo? Eso permite, pues, igual que un maratoniano, al final de la carrera puede hacer un sprint, aunque ahora parece que lo corren todo ya haciendo un sprint, porque básicamente han mejorado mucho las marcas en maratón. Bueno, pues esto es un tema que es particular de cada persona. Pues simplemente por el diseño molecular, sabemos que las mujeres tienen menos masa muscular y al tener menos masa muscular el consumo de oxígeno va a ser menor por el diseño biológico que tienen, porque tienen menos masa muscular, ¿de acuerdo? Y esta es un poquito la problemática. Y aquí es un estudio que estamos haciendo, estamos estudiando el tema de la osteoartritis de rodilla en jugadoras de fútbol. Hemos pedido ya varios dineros porque se está invirtiendo mucho dinero en el fútbol femenino y obviamente no se pueden permitir los clubes que haya una jugadora que esté lesionada 3 o 4 meses. Entonces les interesa a ver qué podemos hacer desde el punto de vista nutricional. Entonces hemos estudiado este tema, lo habíamos estudiado ya en Vuelta Ciclista a España con ciclistas, pero está claro que en el tema del fútbol intervienen... Uy, perdón. Ahí ya sales tú, Antón. A ver, para atrás. Aquí está. Bueno, en el tema de la mujer interviene una serie de particularidades, de factores generales, de factores particulares del fútbol, de anatomía de la rodilla de la mujer, que hace que al final esta prevalencia sea mayor en mujeres, como un 10% más, que la que ocurre en varones. Y hablo de la rodilla porque es quizá la lesión que es más frecuente en el caso del fútbol. Ya hemos tenido la charla de primero a la mañana con Eva, que ha explicado muy bien estas diferencias biomecánicas entre hombres y mujeres y que pueden explicar, por ejemplo, este tipo de cuestiones. Nos pareció interesante proponer un proyecto de estas categorías, pero no hay dinero que se dedique a esto y por de pronto lo tenemos un poquitín parado. He hecho una revisión porque hicimos un estudio mirando lo que había publicado y básicamente no hay nada. Seríamos pioneros en este campo si logramos de alguna forma adelantar este tipo de estudios. Bien, volvemos un poquito al tema. Entonces vamos a hablar un poquito de los requerimientos nutricionales. Vuelvo a repetir, hoy por hoy no tenemos una normativa o unas recomendaciones para la mujer deportista en macronutrientes. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es trasladar lo que sabemos en varones a la mujer. De esta forma, por ejemplo, deportes aeróbicos extensivos, yo les pongo en la diapositiva en la parte izquierda lo que es una dieta equilibrada en hidratos de carbono, proteínas y grasas, y aquí les pongo cómo tendría que ser la dieta en un entrenamiento, por ejemplo, en gente que hace aeróbico extensivo, ¿de acuerdo? Y donde hay que darle preponderancia a los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque son los que van a quemar las grasas que yo voy a tener de reserva. ¿De acuerdo? Y las proteínas pasarían a un segundo plano, por así decirlo. O sea, tengo que darle importancia a los hidratos de carbono. Bueno, ¿qué experiencia tenemos? Bueno, pues hemos trabajado con Pedro Martín Reig en el campo de era triatleta de la serie Sprint, tricampeón del mundo, y él hacía, o sea, en la serie Sprint es la que tiene los segmentos más cortos, en natación, bicicleta y carrera a pie, y fue 3 veces campeón del mundo. Y luego, pues con mi querido amigo Abel, que aquí lo tenemos en el público, que si no lo recuerdan, es de la época gloriosa del atletismo español, campeón del mundo 2 veces, y una de ellas además en Grecia, en maratón, que manda narices, en la cuna del maratón. Pues lo conocí trabajando en un proyecto con Vitalgrana, que es una empresa que en Elche hacía zumo de granada,
y hablando con el compañero del tema que es el Real Madrid, obviamente, ¿eh? No pasa nada, luego te comentaré. Hablando con él del tema, le dije, mira, este zumo de granada, a diferencia de otros que comercializan, le dijimos al dueño, que es el que está en la foto, al señor Esclapez, que no lo filtrara, que agitara, porque yo cuando como una granada me como con las pepitas. Y las pepitas hemos descubierto cosas muy interesantes. Pues dile que aunque haya un pozo, pon un cartel al consumidor que lo agite y se lo beba todo. Y la idea le gustó a Abel y bueno, se vino y estuvo colaborando con nosotros y me presentó a Estela Navascués, que en aquella época corría 10.000 y creo que luego ha pasado al maratón. Ahora ya no corre, ya se ha retirado, ¿no? O está ahí la cosa. Ya amateur. Bueno, es que ya uno se puede machacar tanto. Bueno, pues tuve la suerte de conocerlos y bueno, fue muy gratificante. Y hemos mantenido ya el contacto desde entonces, porque Abel es de los que cree que la ciencia aplicada al deporte es el futuro. Hay mucho intrusismo. Tenemos que ser más protagonistas los científicos. Otros deportes pues, más explosivos, ahí ya trabajaré más con las proteínas. ¿De acuerdo? Ya los hidratos de carbono podrán pasar a un segundo plano. ¿De acuerdo? Pues ahí hemos trabajado, por ejemplo, con Alejandro Aranzueque. Este chaval hacía vela y participaba en clase láser. Ganó masa muscular trabajando con nosotros y pasó a clase fin. Y estuvo clasificado para Río de Janeiro. O sea que, ¿por qué? Porque tienes que hacer una acción de fuerza en cada ceñida de la embarcación. Entonces, hacer la acción de fuerza requiere tener más masa muscular y ahí las proteínas juegan un papel importante. Entonces, haciendo la dieta adecuadamente con el entrenamiento, logramos cambiarlo. También en la misma línea pues iría el tema del motociclismo. Por ejemplo, Nico Terol, cuando quedó campeón del mundo en Moto 3, estaba haciendo la dieta con nosotros. ¿De acuerdo? Le propuso el sponsor pasar a Moto 2, pero nos costó mucho y no lo conseguimos aumentarle de masa muscular, porque Moto 2 implica mayor masa muscular porque las ceñidas, por así decirlo, las tumbadas, la moto adquiere mucha más potencia y obviamente hace falta más masa muscular. Y no hubo manera. A ver, Nico Terol es el que está, es el delgadín, está al lado de Chimo, que es el entrenador, y no había manera de hacerle ganar masa muscular. Y entonces dijimos, igual es un tema genético, pero lo mejor igual sería que se quedara en Moto 3, vista la situación. Y luego ahí que está Smart Masia, que es el que ha ganado en Moto 3 el año pasado, que ya no trabaja con nosotros, va a trabajar con otro entrenador y hemos dejado de trabajar con él. Ahora está compitiendo en Moto 2, pues si sigue en el campeonato de motociclismo. Y luego también trabajamos mucho en el tema de deportes interválicos, son los típicos deportes de equipo, balonmano, baloncesto, fútbol y obviamente el tenis. Pues ahí trabajamos tanto hidratos de carbono como proteínas como nutrientes importantes. Y ahí tenemos mucha experiencia en el tema, pues de este chico que parece que promete, pues está ahí con Néstor en una foto, pues hemos estado trabajando con él desde que era junior en el tema de la dieta. Y cuando tiene alguna duda, pues siempre nos está consultando nosotros. Ya lo hemos educado para que se alimente adecuadamente y cuando tiene algún problema, pues llama a Néstor y le pregunta el tema. Y luego, pues hemos llevado, por ejemplo, a su entrenador, Juan Carlos Ferrero. De hecho, yo le dirigí la tesis a su cuñada. Pues hemos estado trabajando en la Academia Quelite, que está en Valencia y entonces le llevamos la parte de la nutrición con David Ferrer, que lo tienen abajo, que también la tiene en Javia, en la academia, también estamos llevando la nutrición de la academia. De todas maneras, si meten NutriEvidence, que es nuestra spin-off, y David Ferrer, verán un vídeo que hicimos en Movistar Plus, donde se habla de la dieta que llevaba David Ferrer, que le llevamos nosotros. Salimos nosotros hablando con él y explicándole un poquito la dieta. Es NutriEvidence y David Ferrer. ¿De acuerdo? Y entonces van a vídeos y ahí pueden verlo, dura unos 10 minutos. Con Sara Sorribes, que le sonará, Sara Errani, que fue campeona del mundo en dobles, ya mujeres, obviamente. Y ahora, últimamente, los dos clientes que hemos cogido, dos argentinos, el Francisco Cerúndolo, que está en el top 15 del ATP, y el Mariano Navone. Bien, y luego a nivel de deportes de equipo, pues hemos trabajado con Fran Escribá cuando el Elche estuvo en primera división. Ahora toma el relevo Alejandro, que es el que ha estado ausente con el doble problema de sus gemelos, pero bueno. Y este es un poquito pues, lo que hemos visto, que cuando intentamos ver, y esto es un metaanálisis que han hecho y han publicado en Nutrición Hospitalaria, que cuando intentamos ver la aplicación de estos nutrientes al tema del género, a las mujeres, no hay especificaciones concretas. No podemos encontrar nada específico a la mujer. Lo que se hace es trasladar lo que se ha trabajado en el varón al tema de la mujer. Y es verdad que para algunas cuestiones tendríamos que tener una serie de especificaciones particulares en el caso de la mujer. Y ahí les pongo una serie de organizaciones, organismos que no
están dando este tipo de cuestiones. Nosotros en la ATP hemos sido contratados en un grupo de expertos para decir dietas y suplementos que tengan evidencia científica y sacaremos un informe en breve, aprovechando nuestra experiencia. Estamos trabajando a nivel mundial y vamos a intentar que se pueda hacer por géneros y se puede hacer también a nivel de competición, precompetición y recuperación, según el ciclo deportivo en el que estemos trabajando. Y sobre micronutrientes, pues yo incidiría pues, en estos que ven aquí, en el calcio, en el hierro y en el zinc para la mujer, que yo creo que son importantes. El calcio porque tiene que ver con la masa ósea que van a ver por un problema que voy a comentar a continuación, puede ser problemático en el caso de la mujer. El caso del hierro porque también por otro problema de la mujer que es la menstruación, tiene a veces pérdidas muy importantes de hierro, de acuerdo con el sangrado, con lo cual eso es otro nutriente que tenemos que tener en cuenta para suplementar. Y el caso del zinc, porque tiene que ver mucho con el metabolismo en algunas células circulantes, temas inmunitarios, inmunológicos, etcétera, tienen mucho que ver. Bien, yo creo que estos son los, aunque podré en el futuro salir más, pero yo creo que estos son los tres problemas que nos encontramos a la hora de abordar el tema de la nutrición en la mujer, que son los trastornos en la alimentación, lo que llamamos anorexia deportiva, que este no es tanto de la mujer, pero ahora explicaré lo que es, el síndrome premenstrual, que son todas estas molestias que hay antes de que vaya a tener la regla, y la triada de la mujer deportista. Bien, sobre la anorexia deportiva. La anorexia deportiva pues, se hace mucho en deportes de control de peso. Yo lo he visto mucho en el caso del judo, pues se puede hacer en gimnasia rítmica. Es decir, cuando hay que dar un peso determinado, se hacen auténticas burradas para dar ese peso. No sé si han visto el documental de Ilian Topuria, lo que hace para dar el famoso peso. Luego se pone a comer y aumenta 12 kilos. Pero esto, bien, tiene un equipo detrás, hace todo esto, está muy bien, muy bonito, pero tiene 2 o 3 personas siempre pendientes de él. Cuando lo hace un judoka, que lo he visto mucho en el tema del judo, hacen auténticas burradas, un chubasquero, me voy a correr, luego duermo con el chubasquero, me voy a la sauna con el chubasquero, sudo, pierdo agua, pierdo glucógeno y luego llego a la competición y pierdo también. Con lo cual, este es el tema que hay. Y esto no se da el problema en mujeres, esto es un problema, lo he puesto el primero porque también aparece en varones. Y le llamo anorexia deportiva y no anorexia nerviosa, porque aquí para perder peso los deportistas no se esconden, como ocurre con una chica que se da más en mujeres, anorexia nerviosa. No dice nada a sus padres, se mete en el cuarto baño, se provoca el vómito y tira la comida luego a la basura, etcétera, etcétera. Aquí el entrenador le dice, ¿qué? ¿Has vomitado? ¿Te has tomado los laxantes? Vete a correr ahora con el chubasquero. Y los padres también. Entonces esto lo queremos evitar y hemos hecho una serie de estudios y hemos recopilado una serie de datos para intentar paliar este problema. Y vuelvo a repetir, se da tanto en hombres como en mujeres. O sea que no es típico de hacer. ¿Qué se puede hacer? Un control racional de la dieta. Preparar el peso en pretemporada, no hacerlo la semana de antes de la competición y una vez estás en el peso, pues puedes ya funcionar. ¿De acuerdo? Y voy a repetir, no es típico de la mujer, también aparece en varones. El otro es el síndrome premenstrual. Estos son todas estas molestias que aparecen cuando la mujer va a tener la regla o la está teniendo, que le impiden pues, por dolores, no ocurre en todas las mujeres, ni ocurre con la misma intensidad, pero le es un impedimento a la hora de competir, porque es molesto para ella. Entonces nos hemos encontrado con muchas deportistas que tienen esto y la única solución que tenemos, hay mucho en las redes sociales, burradas, que se ha puesto ahí un interrogante y no hagan ni puñetero caso, lo único que nos ha funcionado es moderar un poquito las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas, cuando las metabolizamos, producen urea y la urea tiene que ser eliminada por la orina. Entonces hay una pequeña retención de líquidos que va unido al cambio hormonal que se está produciendo por este proceso, que es biológicamente normal. Es lo único que nos ha podido funcionar, pero muy, muy levemente. Pero todo lo demás que ustedes observen, que pone ahí que si la cafeína, no hay una evidencia científica sólida hoy por hoy. Por lo tanto, no me atrevería a dar esa recomendación. Sí que hay también intervenciones farmacológicas con anticonceptivos, eso lo hacían mucho los médicos en el equipo nacional de judo, con las judocas, intentaban regular este tema con anticonceptivos y parece que podría funcionar. Por a repetir, es un tema muy particular de cada deportista. Bien, por lo tanto, es la farmacoterapia y la dietoterapia la que puede jugar un papel importante. De hecho, estamos ahora en un estudio, que ya tenemos recogido los datos, en los que estamos estudiando mujeres en distintas fases del ciclo menstrual que están corriendo o haciendo aeróbico, un mismo tipo de entrenamiento. Hemos extraído sangre en estas 2 fases, antes de empezar a correr y después de empezar a correr. Y estamos midiendo una serie de hormonas y de citoquinas relacionadas con el tema. Pero la diferencia es que estas mujeres son diabéticas tipo 1. Saben que hay gente de élite, Nacho ex del Real Madrid o creo que es Zverev,
en el circuito de tenis son diabéticos tipo 1. Y Zverev creo que ahora está el número 2. Con lo cual, quiero decir que se puede competir, pero tiene que tener un control muy particular. Pues esto lo hemos querido hacer con mujeres porque al síndrome premenstrual se les puede añadir la problemática de ser diabéticas tipo 1. Entonces hemos extraído sangre, estamos analizando por técnicas diferentes y a ver si podemos sacar algún tipo de recomendación para trabajar con estas personas de forma más óptima. Esto viene de una publicación que hicimos durante 2 años con el Hospital de La Coruña, en el que niños diabéticos, adolescentes debutaban en diabetes. Entonces, estudiando durante 2 años, aquellos que eran sedentarios, les dijimos, ¿quieren hacer ejercicio? Dijeron, no. Estuvimos sacándoles datos durante 2 años, eran diabéticos tipo 1 que debutaban, y los que hacían actividad física les animamos a que siguieran, a pesar de haber debutado en la enfermedad, haciendo actividad física. Y este estudio se interesó el doctor Martín San Agustín en la Universidad de Valencia y es el que ha querido colaborar conmigo en el estudio este de las mujeres diabéticas que les acabo de presentar, porque le pareció muy interesante. ¿Qué es lo que observamos en este estudio? Que aquellos niños que hacían actividad física tenían menos daño inflamatorio, menos citoquinas inflamatorios, se inyectaban menos insulina y tenían más péptido C. Péptido C es equivalente a páncreas residual que aquellos niños que eran sedentarios. Los niños que hacían actividad física estaban mejor controlados, con menos inyección de insulina, mejor control de la glucemia y mejores prestaciones a nivel inflamatorio. Y ahora estamos con este estudio con las mujeres diabéticas, a ver qué podemos sacar a continuación. Un estudio que está acabado y ha enviado a publicar se ha hecho con varones en los que hemos comparado 2 tipos de ejercicios, el aeróbico y el interválico. Y son diabéticos también tipo 1, hemos tenido en cuenta la actividad que hacían previamente y les hemos hecho las 2 pruebas. ¿Por qué? Porque aquí la pregunta estaba, ¿el ejercicio interválico me vale para la diabetes tipo 1? Porque todos saben que los diabéticos tipo 1 pues están en carreras de triatlón, en carreras de maratones, aeróbico extensivo, básicamente. Y nos preguntábamos, hombre, si es Zverev, que es interválico, o Nacho, que es fútbol, está bien interválico, pues debe ser bueno, pero claro, no tenemos evidencias al 100%. Pues hemos hecho el experimento, hemos comparado con los mismos sujetos las 2 posibilidades y ya les adelanto que el ejercicio interválico también vale la pena. Lo digo porque si a un diabético le aburre hacer aeróbico, larga distancia, pues puede hacer interválico y se puede divertir y es totalmente beneficioso para su salud. Bien, pues en esto hemos trabajado, ya digo, con deportes de control de peso, pues con Rosy Ferrer o con María Bernabeu, que es la de color negro que está abajo, y lo digo como dice Peleteiro, de color negro, ya está, no pasa nada, no es de color, y es su rasgo distintivo y estamos orgullosos de que así sea. Ha sido subcampeona del mundo de judo y tercera de Europa 2 veces. Cuando no llevaba la nutrición, era un desastre para dar el peso, de hecho no conseguía la pobre nada y desde el momento en que ya empezó a dar el peso es cuando empezó a tener un buen título. Y arriba está Néstor, está Alejandro y está su entrenador, Carlos. Y obviamente ella le iba diciendo a Carlos pues cómo iba el tema de la menstruación. Si un mes tenía algún problema, pues ya se tomaba contacto con el médico para ver qué podíamos solucionar y evitar que tuviera un problema que voy a introducir ahora, que es el de la triada de la mujer deportista. De hecho, María siempre me ha dicho una vez, cuando yo no hacía la nutrición, pues estaba pensando a ver cómo pierdo peso cara a la competición. ¿Qué hago? Si me voy a correr con el chubasquero, me meto aquí en una sauna y dice, y ahora desde que ya tengo el peso controlado, lo único que pienso es estampar a la que tengo enfrente. Y ya está. Y ahí están los títulos. Bien, pues esto es lo que me sirve para introducir este otro problema que es la triada de la mujer deportista, que es un problema que tienen las mujeres cuando hacen deporte en alta intensidad y no se ajusta bien el peso. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que empiezan a perder lo que llamamos grasa esencial, que es una grasa que tienen en su composición particular las mujeres, y esta grasa esencial, que es lo que transmite un mensaje, la grasa esencial es pecho y el bajo vientre, que es ese diseño que tienen las mujeres porque son las que se quedan embarazadas hoy por hoy, los hombres no nos podemos quedar. Y entonces esto está avisándole al sistema nervioso, no puedes tener hijos, y entonces se corta la menstruación. Y entonces esto lo transmite y empiezan a tener la amenorrea y empiezan a tener una serie de problemas. Aparte, que les voy a explicar otro que tiene que ver con el sistema óseo. Con lo cual, el riesgo de lesiones es altísimo. O sea, no solamente es la amenorrea o la pérdida de la regla, sino también problemas a nivel óseo. Pierden hormona de crecimiento, también pierden del factor análogo a la insulina, sin embargo, el cortisol aumenta y ahí es donde está el problema óseo, etcétera, etcétera. Y esto es lo que les quería comentar. Las mujeres tienen un poquitín por su diseño más de grasa esencial que los varones. Todos tenemos una grasa común, que es la grasa que hay en los pulmones, la grasa que hay en el cerebro, en las glándulas suprarrenales, y esa es común a hombres y mujeres. Y a nadie se le escapa que si yo tengo que adelgazar, perder un poquito de cerebro
Pues como que no, ¿de acuerdo? Pero esa la tenemos. Pero las mujeres tienen una grasa que llamamos esencial, que es la que les sirve para ser mujer, para su función biológica, que es mantener un embarazo, que es la que está en el pecho y en el bajo vientre. Por eso, cuando se abusa mucho el entrenamiento, empiezan a perder esa grasa. Por eso muchas corredoras de maratón no tienen casi pecho, y es por eso, porque esa grasa empieza a utilizarse en este tipo de disciplinas para tener energía. Y ya vienen todos los problemas seguidos. Y uno de los problemas es, como les he comentado, que aumenta el cortisol, que es una hormona que lo que hace es destruir el hueso. Cuando está todo normal, lo que funcionan son los osteocitos, que son las células que están ahí en el hueso fabricando hueso, y los osteoclastos están calladitos. Pero cuando aumenta el cortisol, los glucocorticoides, entonces es cuando los osteoclastos se activan y el hueso empieza a degradarse. Entonces el riesgo de lesión es altísimo. Entonces si yo estoy con María Bernabeu, que es subcampeona del mundo, y en un momento determinado dice al entrenador, oye, no tiene la regla, pues enseguida a pensar, pues igual tiene también algún problema óseo, vamos a hablar con el médico, baja el nivel de entrenamiento y vamos a poner solución al problema. No me la puedo jugar con una subcampeona del mundo. Por lo tanto, esto es un poquito la idea. Entonces, en ese sentido es importante, si vosotros sois entrenadores, pues o sois atletas, que comuniquéis, tenéis confianza con vuestro entrenador, y yo creo que esto es totalmente normal, que le aviséis, sois mujeres, que cómo ha ido la regla este mes, y si ha ido todo bien, pues bueno, adelante, que hay problemas, pues ponerse en manos del equipo médico correspondiente para solucionar el tema. Porque aquí la única solución sería fármacos y ajustar un poquitín la dieta. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una serie de revisiones que han salido recientemente que tratan justamente de este problema, de la triada de la mujer deportista. Por lo tanto, a nivel de fármaco, pues se está utilizando muchos parches de 17 beta-estradiol, como son como los parches que sirven para medir la glucemia, pues se están utilizando ya en deportistas, están todavía por aprobar por la Agencia Mundial Antidopaje, y luego lo que hacemos es acondicionar el tema de la progesterona, es decir, intentar que la regla pues influya lo menos posible en el rendimiento deportivo de ellas. Y luego a nivel de nutrición, pues adecuar la ingesta al gasto, es decir, que no gasten más de lo que han ingerido para no perder o no tocar esa grasa esencial, que esté adaptada a la disciplina deportiva y al momento de la temporada, y planificar las pérdidas de peso en pretemporada, con antelación, no hacerlo en temporada porque entonces ahí perderemos prestaciones. Bueno, y esto es lo que sacamos en una publicación donde participó María, esta diapositiva ya la han visto, en la que abordamos este problema con una serie de deportistas femeninas y también masculinos que estuvimos siguiendo durante un año, durante una temporada haciendo judo. Bien, luego también hemos trabajado con mujeres, pues en el caso de Marita Jover, campeona de España en longitud, o el caso de Cristina Juan, que verán que es la que está en medio, la más gorda, la que está ahí en medio, pues tuvo una serie de problemas, tuvimos que trabajar mucho con ella para poder de alguna forma adecuar el rendimiento a sus prestaciones. Y luego también pues este problema con Paula Guillo. Paula Guillo me vino a ver y me decía, oye, doctor Roche, bueno, digo, llámame Quique, que no me importa. Y dice, es que mi manager me dice que ahora tengo que vomitar, que ahora tengo que sudar, que hoy no tengo que comer, que ahora me tengo que tomar laxantes. Digo, creo que esto no está correcto. Digo, me parece ser que no. Entonces le dijimos, bueno, vente con nosotros, y ella era Miss España para el concurso de Miss Universo. ¿Cuándo es? En septiembre. Pues te vamos a preparar para que te vayas ahí. Entonces empezamos a trabajar con ella, a dejarla lo mejor que podía ser para este tipo de eventos, y empezamos a ver que empezó a perder pecho. Entonces ella nos dijo, no puedo perder pecho, que en el concurso tengo que desfilar en bikini, tienen que ver que tengo las formas, no sé qué, lo típico. Luego estaremos de acuerdo o no con este tipo de concursos, pero yo hablo de mi experiencia. Y yo le dije, pues mira, vamos a hablar aquí con el entrenador, te va a hacer una preparación a nivel de pectorales para que ganes masa muscular y compensemos la pérdida de pecho, de grasa, con la ganancia de músculo. Al final quedó así en el concurso de Miss Universo, no ganó, pero la chica lo merecía, no me digan que no. Bueno, por lo tanto, ¿qué podemos decir? Pues que los aspectos nutricionales particulares asociados a la mujer deportista son estos tres. Pongo en negro uno, la anorexia deportiva, que afecta también a varones, y los otros dos son típicos de la mujer. Esto obviamente quiere decir que habrá que seguir investigando, posiblemente salgan muchos más. Y una cosa que tenemos que hacer es adecuar las ingestas, empezar ya a dar cantidades por género, por sexo. Es decir, que tengamos ya datos de hidratos, de proteínas y de grasas que tienen que tomar ya por género. Eso es lo que vamos a intentar hacer en el circuito ATP con el caso del tenis. Bien,
Y una última experiencia que tuve, que fue un estudio en la Maratón de Barcelona, en el que estuvimos estudiando, por ejemplo, la ingesta de grasa en deportistas amateurs. Los contactamos con tiempo, vimos el plan de entrenamiento y seleccionamos una serie de sujetos que entrenaban parecido, pero que la dieta llevaban una ingesta de grasa diferente. Unos tomaban grasa más saturada y otros tomaban grasa más poliinsaturada. Era un estudio observacional, no intervenimos. Y vimos que los que tomaban la grasa más sana, que es la poliinsaturada, hacían mejores tiempos y tenían menos cantidad de marcadores cardíacos en circulación. Quiere decir, tenía menos afectado lo que era el corazón. Han oído hablar de la muerte súbita que ocurre en muchas carreras de maratón. Igual puede ser por esto. Pero lo bueno es que estos alimentos que aportan la grasa buena, la poliinsaturada, son ricos en magnesio, que es un, yo digo, tercer electrolito importantísimo para el funcionamiento del corazón. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es la recomendación. No pudimos sacar más conclusiones porque la ingesta de hidratos era un desastre en los dos grupos. O sea, y como no podíamos intervenir, solamente era observacional, pues es lo que hacía. Y los marcadores de daño cardíaco estaban persistentes durante una semana tras acabar la maratón de Barcelona. Bien, este estudio lo hice con Emma Roca, que está allí en el medio, fue parte de su tesis doctoral. Ella es bombero y los días que tenía, ella cuando hacía las asistencias en montaña, era bombero en los Pirineos, tenía una semana de permiso y se dedicaba, en vez de a irse de juerga, a investigar en el laboratorio. Y estuvo colaborando con nosotros en esto. Ahí está la fotografía con Francesc Drobny, que es el médico del Fútbol Club Barcelona. Estuvo en la época de Guardiola. Me invitó al Camp Nou, me fui con mi hijo y pues mi hijo, hago la broma, es del Barça. Yo soy de quien me paga, yo soy mercenario. Pero Francesc, bueno, ahora está con Lopetegui, estuvo en el Wolverhampton la temporada pasada, ahora están sin equipo, pero bueno, está trabajando con Lopetegui. Bueno, pues en este estudio de la Maratón de Barcelona, con Emma, miramos a las mujeres también y observamos que aquellas mujeres que comían la grasa más insana, la saturada, frente a la poliinsaturada, también tenían marcadores cardíacos. Es decir, que en este caso la recomendación que dábamos a los varones se podía trasladar, en este caso, a las mujeres. Pero es posible que haya muchos ejemplos que no. Y quiero aquí tener un recordatorio emotivo a Emma, porque falleció de cáncer hace un par de años, en cáncer de ovario. Me llamó unos días antes de fallecer y ya me tuve que despedir de ella. Y bueno, fue muy duro, porque era una gran investigadora y ella corría trails. Ella hacía carreras de montaña y era un referente a nivel nacional. Pueden meter su nombre, Emma Roca, en Google y podrán ver lo que hacía. Ahí la tienen corriendo. La conclusión que sacamos es que esa ventaja que tienen las mujeres a nivel cardíaco, tienen el corazón un poquitín mejor que los varones, se descompensaba cuando inadecuaban la dieta, cuando la dieta era no adecuada a este tipo de cuestiones. Bien, bueno, gracias a esto pues hemos tenido el Premio Nacional en la mejor spin-off en nutrición deportiva en la Comunidad Valenciana. Nos dieron ese premio, ahí están Néstor, Encarna y yo, que fuimos los fundadores de la spin-off. Y pues si hay alguna duda, yo también tengo relación con el mundo del deporte. Este fue mi penúltimo año como judoka, yo hacía judo habitualmente y lo sigo haciendo, ya no hago competición. Este fue el campeonato, el Open de Ginebra, que gané en el año 92 la final a un japonés. ¿De acuerdo? Al año siguiente también llegué a la final, pero me tocó un subcampeón del mundo y ahí perdí la final, me tocó la medalla de plata. Y luego el rato libre que tenía, pues me iba al monte y hacía pues ascensiones por los Alpes y por Pirineos, pues ahí estoy con mi amigo Alberto, que falleció también en un accidente de montaña y con el que hacía también escalada por los Alpes, es esta foto, y ahí pues subiendo a un 4000 en los Alpes con gente del laboratorio. Y luego, pues eso, el recordatorio a mi maestro, a don Santiago Bursolía, que está abajo, y arriba lo tiene hablando con don Severo Ochoa, ¿de acuerdo? Que fue uno de los pocos premios Nobel en ciencia, que España solo ha tenido dos, Ramón y Cajal y Severo Ochoa. Pues tuve la suerte de hacerla con don Santiago Bursolía, codirigido, bueno, son fotos en blanco y negro de mi época en el laboratorio, yo soy el de la izquierda del todo, ¿de acuerdo? Un poquito más joven, ahí como nos afanamos en investigar en el laboratorio, ahí con mucha ansiedad, pero al final nos hacíamos todos amigos. Pues esta fue la primera publicación, que la publicó Erwin. Yo codirigía la tesis de Santiago Ursolía con Erwin Neck, que es de origen alemán, que me hablaba en alemán y en inglés, y al final lo que me decía en alemán no me enteraba, pero cuando me enteré de lo que me decía en alemán le dije, tú eres un cara dura, pero bueno, en plan de broma, obviamente, porque me echaba la bronca, ¿no has salido el experimento? No sé qué, fue gut, no sé cuántos, me iba diciendo así, majes y das, imagen das nicht. Me digo, no, habla en inglés porque si no es que no te entiendo. Y nada, y luego bueno, ahí está una foto con Erwin y la que se ve a la izquierda del todo es Ana María Cuervo.
Métanse en Google a ver el currículum tan mierdero que tiene. Posiblemente sea la futura premio Nobel en España, porque es una tía buenísima. Con ella descubrimos un proceso básico biológico que es la microautofagia. No voy a entrar en detalles, pero Ana María Cuervo estuvimos en la tesis juntos y bueno, la verdad es que fue un año pues, muy bonito. Entonces ya digo, lo pueden ver, está en el Einstein College en Nueva York trabajando. Obviamente no está en España, porque España no apuesta por la ciencia, pero ella está en Nueva York, en el Einstein College, funcionando. Y este es mi jefe en Canadá, bueno, y en Ginebra, Mark Prenky, con el que empecé a trabajar en nutrigenómica. Fue uno de los primeros que empezamos a sacar genes que están inducidos por nutrientes, por glucosa, por calcio, por ácidos grasos, que tiene esto mucha repercusión en lo que es diabetes y obesidad. Y obviamente esto pues tiene mucha importancia. Pues esta es mi época cuando estuve en Estados Unidos, estaban las Torres Gemelas, como pueden observar. En mi época cuando estuve en Suiza, ahí haciendo rafting, aparte del judo, obviamente, y cuando estuve en Canadá. Entonces me hizo mucha gracia lo de la Filomena, 10 grados bajo cero. Y digo, bueno, pues yo estaba ahí desde octubre hasta mayo a 40 bajo cero, o sea que nada, que no había ningún problema. Pues ahí estoy, pues con amigos y tal, pues pasando un rato pues, y divirtiéndonos. Así que muchas gracias y responderé a sus preguntas. Bueno, mientras llega, les estoy diciendo, el proyecto que hemos hecho ahora, estamos con una montañera que tiene trastorno del espectro autista. Se llama Vanessa Almeida, ha sido campeona de España paralímpica en vela y campeona también del mundo. Y ahora quiere hacer montañismo. Entonces estamos preparando la hipoxia intermitente para que suba al Everest. ¿De acuerdo? Está dando conferencias y entrevistas por todos los medios de comunicación porque queremos sacar el dinero que salga de los sponsors, lo queremos dedicar a asociaciones de niños con trastorno del espectro autista para que aprendan a comer. Hemos sacado un libro a coste cero en el que tenemos unas fichas para que tutores y psicólogos trabajen con ellos y les enseñen a comer de una forma sana. ¿De acuerdo? Esto se ha sido a coste cero, pero si sacamos dinero intentaremos cubrir los gastos de la edición del libro. Y todo puede ser gracias a Vanessa. Aunque parezca una locura esto de subir al Everest, el dinero no nos vamos a quedar, lo vamos a invertir en esta causa. Bueno, muchas gracias, doctor Roch. Ya ven que desde la comunión investigaba, ¿no? Con las fotos. Doctor Roche. ¿Alguna pregunta, por favor? Buenas, gracias por la presentación. Yo te quería saber, en tu experiencia o luego tu opinión sobre la suplementación con betalanina en deportes que tengan una predominancia anaeróbica láctica y si es que sí, su impacto a nivel estomacal, de pues, malas sensaciones o incomodidad a nivel estomacal. Gracias. Bueno, como todos los suplementos, la experiencia que tenemos, si funciona, bueno, es de los que betalanina está aprobado con evidencia científica sólida, o sea, que decir, se aprueba de esta forma. Pero hay que tener en cuenta también la disciplina deportiva, que obviamente tiene que ser deportes donde se produzca ácido láctico, es evidente, y tenemos que tener en cuenta también el momento de la temporada, definiendo una serie de variables, pero también la particularidad de cada sujeto. Hay sujetos que les puede sentar peor, entonces en ese caso pues hay que evitarlo. Nos ocurre igual con la cafeína. Cuando trabajamos, esto ocurría con el Baskonia, con el doctor Seco, que no ha podido venir, aquellos sujetos que tomaban cafeína y les ponía más nerviosos de la cuenta, luego al tirar triples fallaba mucho. ¿Qué es lo que hay que hacer? No darles cafeína y cambiarlos más a menudo. ¿Por qué? Porque por el nerviosismo que tenían por la cafeína, la afectación al sistema nervioso les hacía ser menos precisos. Es decir, que la experiencia implica que sigues a los deportistas, les preguntas y si ves que el suplemento no va, no se lo das. Pero sí te puedo decir que funciona bien en este tipo de disciplinas. Pero depende de cada sujeto. El que te diga, es que me produce pues no le des el suplemento. A otros no se lo va a producir. Eso te lo vas a encontrar. Trabajas en deportes de equipo, te vas a encontrar así de casos. Pues lógica, ¿de acuerdo? Yo te quería responder, léete una revisión nuestra en deportes de combate. Sí, el metaanálisis. Con meta y en principio no observamos ninguna reacción estomacal, los típicos picor, rubor. Una vez que empiezas el calentamiento no tiene nada que ver. Y la tolerancia a la carosina, una vez que se transforma a la betalanina, pues depende de factores individuales, entre ellos algún polimorfismo genético del citocromo P450. Sí, también son deportes que hay mucho parón, entonces la molestia no es tan influyente.
Hola, nada, muy rápido. Nosotros estamos ahora en un proyecto que lo vamos a abandonar en el Rubik con betalanina. ¿Y qué ocurre? Que, por un lado, tiene muchos efectos secundarios a nivel de picores y tal, alteración de la sensibilidad. Y muchas deportistas lo abandonan. Y por otro lado, también el factor subjetivo, que como esta tiene picores, pues parece que a mí también me pica. Y al final lo hemos abandonado porque, entre otras cosas, como no hay mucha evidencia de que sea efectivo, pues ahí estamos. Bueno, para que lo sepas. Incluso alguna parestesia también, ¿no? Más preguntas. Bueno, muchas gracias por tu exposición, ha sido muy enriquecedora. Yo te quería preguntar por el tema del magnesio. Nos hablas que es importante para disminuir los marcadores, o que se ha visto que hay menos marcadores. ¿Recomendarías a los atletas que son populares, que realmente no llevan esa alimentación tan rigurosa, tomar suplementación de magnesio, o qué suplementos les recomendarías? Gracias. Bueno, el tema del magnesio, primero es intracelular. Entonces, para detectarlo tendrías, para ser correctos, hacer una biopsia muscular, pero obviamente eso no lo vas a hacer en competición. Entonces, yo sí que recomendaría, porque es un electrolito, yo lo llamo el tercer electrolito, que se puede perder, obviamente, porque ellos cuando llegan a la carrera van al límite. Yo recomendaría la suplementación en magnesio, sí o sí, y sí cambiaría la dieta. Es decir, intentaría que tomaran esa grasa más sana, porque los alimentos con grasa sana, tipo semillas, tipo pescado, marisco, son también ricos en magnesio, y sobre todo incrementar los hidratos de carbono. Lo que observamos con Emma en la maratón de Barcelona es que la cantidad de hidratos de carbono era muy deficitaria. Aunque habían hecho mejor tiempo los atletas y las atletas que tomaban esta grasa insaturada, la grasa sana, la cantidad de hidratos de carbono era desastrosa. Entonces sí que animaría a que la tomaran. Y de hecho es lo que observamos en muchos estudios, las mujeres están tomando muy mal este tipo de dietas. Por lo tanto, yo les animaría a que siguieran los consejos. Hoy por hoy la única recomendación es la que se da a los varones. Habría que hacer estudios en mujeres, pero hoy por hoy es los datos que tenemos. Y sí que recomendaría dieta con la suplementación pertinente, obviamente. Y haciendo, obviamente, la sobrecarga, en fin, el protocolo científico que hay que hacer para este tipo de pruebas. Hablo de aeróbico extensivo. Si es otro tipo de prueba, pues lo que toque. En la liga de fútbol, por ejemplo, yo recomendaría hacer un afinamiento. No cargas tanto de glucógeno, pues te puedes adaptar a la competición seguida que tienes durante la semana. O sea, que hablar con profesionales y que sean del mundo científico y sobre todo de la nutrición deportiva. Pero mi respuesta, ya que el magnesio no es perjudicial, sí lo recomendaría para este tipo de pruebas. Bueno, Edurne, nosotros tenemos uno en ciclistas con Alfredo Córdoba, que me gustaría hacer un recuerdo porque es el nexo de unión de Kiki mío, también de Abel. Y tenemos en Magnesium Research uno en jugadores de baloncesto con Jesús Seco. Pero yo, un deportista recreacional con sopitas y buen vino, teniendo en cuenta que el magnesio es laxante y lo que toman o las comorbilidades que tengan o todo eso, pues andaría con mucha precaución. ¿Alguna preguntilla más? Sí, obviamente si te suplementas, probarlo en periodo de entrenamiento, porque si ocurre algún problema dices, ya en competición no lo pruebo. O sea, no te esperes al momento de la competición. Y además, apuntando lo de Alfredo, medimos el magnesio en las células circulantes. Como es intracelular, en vez de hacer biopsia, sacamos las células, las centrifugamos y ahí se midió dentro de las células circulantes, neutrófilos, linfocitos, etcétera, se midió magnesio, que nos daba una idea de cómo estaba a nivel intracelular. Y efectivamente, era Vuelta Ciclista a España, el nivel de magnesio estaba bajo, o sea, sí que había que suplementar. Que hacen una secuencia de series de partidos, hacen como cuarto de final, semifinal y final, y si no juegan tercer y cuarto puesto con la Obrex. Exacto. Buenas tardes. Una pregunta. Cuando estudiamos en clase las recomendaciones de eso, de que lo más óptimo era reducir al máximo el contenido en nuestra dieta de las grasas saturadas, se nos planteó a mis compañeros y a mí la pregunta de si estas recomendaciones también se deberían de trasladar a esas grasas cuando son de origen vegetal. Por ejemplo, por esto deberíamos de reducir el consumo de frutos secos, o si bien al menos priorizar, por ejemplo, siendo más beneficioso priorizar la almendra frente a las nueces, o sería caer en un reduccionismo alimentario. Vamos a ver, las grasas van en triglicéridos. ¿Me entiendes lo que quiero decir?
Sí, pues los triglicéridos tienen 3 moléculas de ácidos grasos y esas moléculas, incluso en el aceite de oliva, tendrás ácidos grasos saturados, insaturados y poliinsaturados. ¿Qué pasa en el aceite de oliva? Por ponerte un ejemplo, dominan más los monoinsaturados y por eso tiene ese efecto. En la grasa animal, la grasa de cerdo, domina más los ácidos grasos saturados, por eso tiene ese efecto. Y en las semillas y en el pescado, los poliinsaturados. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que ocurre? No puedo separar alimentos por grasa saturada, por grasa insaturada y dentro de la insaturada la mono y la poli. Lo que tengo es cantidades diferentes, pero tengo todos los tipos de grasas en cada alimento. La diferencia, la saturada, que es grasa no esencial, es que me la puedo fabricar yo. Si yo la pudiera reducir a 0, cosa que no puedo en mi dieta, porque siempre voy a tener que tomar algún alimento que va a llevar algo de grasa saturada, la fabricaré. Tengo rutas de fabricación lipogénicas que a partir de hidratos de carbono, mediante una reacción catapleróica del ciclo de Krebs, van a la ruta lipogénica, donde está la ATP-citratoliasa, la acetil-CoA-carboxilasa y el ácido graso sintetasa. Y eso se fabrica a partir de la glucosa. Por eso saber metabolismo, aunque mis alumnos me odian, es básico para interpretar este tipo de cosas. Por lo tanto, separar la grasa no voy a poder, me tendré que conformar con alimentos que tengan lo menos posible de grasa saturada. ¿De acuerdo? Pero si la pudiera hacer a 0, yo la fabricaría, porque obviamente yo tengo que almacenar mis excesos de nutrientes, de hidratos, no puedo almacenarlos ad libitum porque tengo el glucógeno que me limita mucho, pero la grasa sí que la puedo almacenar. Y de hecho un maratoniano, que lo veis tan delgadillo, o una maratoniana, tiene grasa suficiente para dar la vuelta al mundo. Lo que le falla son los hidratos de carbono, que es lo que moviliza esas grasas. Por tanto, pues es un poquito el tema. Dijo Strayer, las grasas se queman en la hoguera de los hidratos. Por lo tanto, eso es lo que hay. Si pudiéramos hacerlo, estaría esa una grasa que me importaría, voy a decirlo, un bledo. La fabricaría y ya está. Pero no puedo separarla. Todos los alimentos van a tener siempre algo de este tipo de grasa. Y tengo que elegir los que menos tengan, en ese sentido. Y de propina una casa de bioquímica. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí a Abel Antón, atleta de superélite. No, de élite yo creo que es poco. Y tu experiencia como entrenador de atleta de Estela y de algunas atletas más femeninas y de compañero de atletas en eventos internacionales, ¿cómo os lo planteabais en aquella época? ¿No había tanta historia? Bueno, es atleta ya, porque ya hace muchos años ya que me he retirado. Sigo corriendo, sigo haciendo actividades. Y bueno, sí es que es verdad que anteriormente no teníamos tanto sistema de alimentación. Simplemente nos cuidábamos, sabíamos lo que era bueno, los hidratos era clave para un maratoniano, para la energía, para terminar una maratón. Y bueno, y sí que es verdad que simplemente lo que hacíamos era yo nunca he hecho dietas personalmente, porque yo siempre he dicho que la dieta a veces es bueno para el deportista y a veces es malo. Psicológicamente no sabes cómo te puede afectar. Yo lo que sí recuerdo que cuando hacía dietas muy rígidas de esas que tienes que tomar 2 litros de agua, me iba peor que cuando no llevaba esa dieta. Lo digo, que me iba peor porque cuando no hacía o cuando no debía de alimentarme como la dieta me decía, luego psicológicamente no me encontraba bien. Decía, ya he hecho mal, ya no sé qué, y luego no rendía físicamente en los entrenamientos, ¿no? Por lo tanto, yo dije, lo voy a dejar, simplemente me voy a alimentar bien, nada más, y voy a correr. Y sí que es verdad luego que no había tantos complejos alimenticios como ahora, que están los geles para poder correr una maratón. Hoy en día los geles son fundamentales porque es la que te da la energía para terminar las carreras, ¿no? Y sin embargo antes no había geles, no había de nada, y bueno, y corríamos pues eso, con agua, sales minerales y poco más durante la carrera. Sí que es verdad que a veces, cuando hablábamos de la dieta disociada, que hablábamos antes de entrar aquí, yo hice una vez la dieta disociada y no me fue nada bien. Entonces, como para correr una maratón, corrí la maratón y no me iba bien. ¿Pero por qué no iba bien? Porque la parte psicológica es importantísima para el deportista, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que yo empecé a dejar los hidratos y solo a base de proteínas. ¿Y qué pasa? Que mi rendimiento físico bajó, no me encontraba bien, iba a los entrenamientos, no corría bien, y entonces eso me vino peor psicológicamente que haber hecho una alimentación normal de hidratos de carbono,
proteínas con hidratos, porque hay que tomarlo todo, pero sí que es verdad que ese año que la hice, luego ya los últimos 3-4 días ya es hidratos para coger carga y poder afrontar mejor la maratón, pero sin embargo todo ese tiempo que estuve, que no corría bien, que no entrenaba bien, porque solo comía proteínas, es lo que no me sentó psicológicamente bien para luego hacer la maratón, y la hice mal y dije, se acabó, no lo hago una alimentación normal, tomo proteínas y sobre todo hidratos, que es lo que hay que tomar los últimos días para afrontar la maratón. Y luego me iba bien, ganaba los campeonatos del mundo y sin embargo de la otra manera no. Y eso es un poco mi experiencia, lo que os puedo decir, de alta competición. La maratón de Londres que hiciste así y perdiste ahí 2 segundos, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí, bueno, es el segundo que perdí, que es una anécdota. Bueno, ganar la maratón de Londres sabéis que es muy difícil, porque ahí siempre están los mejores atletas del mundo, tanto campeón olímpico, campeón del mundo, récord mundial, están lo mejor de lo mejor. Y bueno, y el año que gané yo en Londres, claro, y ya llegaba el último kilómetro lo hice ya solo, llegaba con ventaja. Y levanté las manos saludando ahí a la gente y me quedé a un segundo del récord de la maratón, que eran $50.000. $50.000 que no gané por saludar y por no sprintar un poquito más. Ya veis, un segundo que no es nada en una maratón. Y eso ocurrió. Sí, sí.